Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. El deporte tiene su historia y también tiene sus grandes protagonistas. A continuación, historias de los grandes deportistas. Producción y conducción del periodista Tomás Acevedo. Sí, bueno, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Historia de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente. Y ya lo hemos explicado en muchísimas ocasiones. El objetivo es que la nueva generación conozca la trayectoria de estos grandes atletas que en diferentes facetas del deporte nos han representado. Como siempre, agradecemos al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que es nuestro principal auspiciador, y gracias al INEFI llegamos todos los domingos a sus hogares. Bueno, recordándoles que estamos también prácticamente en todos los sistemas de cables del país. En los Estados Unidos, bueno, ahí ustedes ven en pantalla los diferentes sistemas de cables donde nos pueden seguir. Y en los Estados Unidos estamos a través de Dominican Network. Estamos a través de Viva Light TV, canal 449 para los Estados Unidos. Opción TV, canal 35 para la ciudad de Nueva York. En Costa Rica nos pueden seguir a través de Retros TV. Y también nos pueden seguir para Puerto Rico en Conéctate TV. Y si usted está en cualquier lugar del país o en cualquier lugar del mundo, a través de su dispositivo móvil, su celular, el domingo a las 2, si usted está en la playa, en el río, en la montaña, en el play, usted sintoniza canangavision.com. Y ahí usted puede darse banquete con este programa. Agradecemos también, como siempre, al colega, amigo y hermano Luis Manuel Ferreras, que comparte con nosotros. Hoy tenemos un grande del béisbol dominicano, béisbol de grandes ligas, béisbol de México, béisbol de Taiwán. Nos referimos a Rubén Amauris Mateo. Nace el 10 de febrero de 1978 en San Cristóbal. Fue firmado como amateur en 1994, a la edad de 16 años, por la organización de los Rangers de Texas. Jugó su primera temporada como profesional en el béisbol estadounidense con el equipo Charleston River Dogs en 1996. Debutó en grandes ligas con el equipo de los Rangers de Texas el 12 de junio de 1999 a la edad de 21 años. En esa primera temporada en grandes ligas, Rubén Mateo vio acción en 32 partidos, 122 turnos, 29 hits, promedio de 2.38, 16 carreras anotadas, con un total de 55 bases alcanzadas. Conectó 9 dobles, un triple, 5 cuadrangulares, 18 carreras remolcadas, 44 bases por bolas, 28 ponches, se robó 3 bases, con un OVP de 2.68 y un slugging de 4.51. Rubén Mateo, en su paso por las grandes ligas, jugó desde 1999 hasta el 2001 con el equipo de los Rangers de Texas. Del 2002 al 2003 con el equipo de los Rojos de Cincinnati, y en el 2004 jugó con el equipo de los Piratas del Pittsburgh y los Reales de Kansas City. En el 2007 jugó para el equipo AA de los Cerveceros de Milwaukee, los Huntsville Stars, y para los Newark Deer de la Liga del Atlántico, donde jugó en la serie de campeonato de esa liga. Mateo regresó a los Newark Bears para la temporada del 2008. En el 2005 jugó con el equipo LG Twins, que es la organización coreana de béisbol. Rubén Mateo también jugó con los equipos Delfines del Carmen, Vaqueros de Laguna, Broncos de Reynosa y Piratas de Campeche en México. Jugó con los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana, y en el 2015-2016 jugó para los Gigantes de Rivas,
que es un equipo profesional de la Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua. Las estadísticas overall de Rubén Mateo en las grandes ligas fueron las siguientes: 255 partidos, 876 turnos, 219 hits para promedio de 250, 106 carreras anotadas, 44 dobles, 6 triples, 21 cuadrangulares, 89 carreras remolcadas, 49 bases por bolas, 189 ponches, 11 bases robadas. En una ocasión fue atrapado robando, 303 de OVP y un slugging de 386. En el 2013, Rubén Mateo fue nombrado MVP de la Liga Mexicana de Béisbol, quedando segundo en carreras remolcadas con 119. Esa temporada la lideró Yace Amador con un total de 121. Fue el líder en cuadrangular, Rubén Mateo con 37, superando a Amador, que conectó 36. José Cantú terminó con un total de 31 cuadrangulares. A Rubén, por su torrito bateo en México, lo apodaron Rubén Bateo, y desde el 2012 al 2014 conectó 83 cuadrangulares para promediar 27.66 cuadrangulares por temporada en un espacio de 3 años. Hay que resaltar que en el 2011 en México, Rubén impuso un récord al remolcar 12 carreras en un partido. Eso fue el 16 de julio ante los Leones de Yucatán y vistiendo el uniforme de los Delfines del Carmen. En ese partido Rubén conectó 2 Grand Slam, un jonrón solitario y un doble con las bases llenas para romper el récord de 12 carreras remolcadas en un solo partido. En la Liga Dominicana, la mejor temporada de Rubén fue en el 2002, cuando conectó 10 cuadrangulares, 28 carreras remolcadas y promedio de 317, vistiendo el uniforme del equipo de los Leones del Escogido. Historia de los grandes deportistas. Hoy pone alfombra dorada para recibir a un grande de nuestro béisbol. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y luego retornamos con Rubén Mateo. Estamos aquí nuevamente en este su programa Historia de los grandes deportistas, aquí con un invitado deluxe. Pero antes vamos a darle la bienvenida al colega y amigo Luis Manuel Ferreira. Dímelo, Luis. Saludos, Tomás, y a todos ustedes que están en sus casas para este plato fuerte, todo como has dicho, gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, y a través de esta Cananga Visión 98. Un plato fuerte. Hoy tenemos un amigo, prácticamente ya tenemos una amistad de unos cuantos años, lo cual nos hace sentir un poquito más tranquilo en cuanto a los diálogos, la forma en que vamos a hablar con este gran jugador de la República Dominicana y a nivel internacional, Rubén Mateo, tal como dijo Tomás, Rubén Bateo con nosotros. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, Rubén, tú sabes que el objetivo de este programa es que precisamente la nueva generación conozca la trayectoria de atletas como ustedes, que le han dado brillo al béisbol. Pero era como nos decía Francisco Coco Cordero, que le gustaba el esquema del programa, porque él decía, bueno, todo el mundo conoce a Francisco Coco Cordero, el famoso, el millonario, pero no saben todo ese trayecto que uno tuvo que pasar hasta llegar ahí. Nos gustaría que Rubén Mateo nos hable de sus primeros 15 años, dónde Rubén Mateo nació, dónde correteó. Sabemos que naciste en San Cristóbal, pero específicamente en qué sector de San Cristóbal, en qué liga tú cuando niño jugaste en San Cristóbal y qué te motivó a la pasión por el béisbol. Bueno, yo nací en San Cristóbal, como ya tú lo mencionaste, en el sector de lavapiés. Empecé a jugar a una temprana edad, siempre tuve mucha admiración por el juego, encautado por mi padre. Mi papá siempre fue un jugador de softball, yo siempre iba a verlo él jugando. Y ahí fueron mis inicios. Recuerdo que a temprana edad jugaba en muchos torneos. Y desde temprana edad fui mostrando ciertas habilidades, el cual me llevaron a participar en el torneo de la Williamsport, Pennsylvania, a la edad de 12 años. Luego a los 15 años, 14 a 15, fui a representar a la República Dominicana en un mundial en México. Que de ahí fue que entonces en esas prácticas, que fue en el Centro Olímpico, el señor Piedra, Rodolfo Rosario, me vio y se dirigió a Cookie Acevedo, en ese momento el actual scout de Texas, para que me viera. Recuerdo como era que fue un sábado, estábamos jugando, yo estaba jugando right field, era un batazo y se tiro a tercera, él se conmovió con el brazo, luego cogí un turno al bate, dijo jonrón, ahí me fueron a ver a la UA.
Yo desconocía del profesionalismo, de ser filmado. Sí sabían que jugadores filmaban, pero yo todavía no estaba entrenando para ser profesional. Y sorpresa, me vieron en la tarde, fueron el lunes a mi casa y estaba filmado. Y yo me preguntaba, ¿me filmaron? ¿Cómo así? Tengo que dejar los estudios, esas cosas. Y por ahí empezó todo. Pero en esa época, Rubén, que tú firmas, no habían las famosas academias que tienen las organizaciones de los diferentes organizaciones de grandes ligas aquí en el país. Entonces, ¿cómo se da el proceso después que tú firmas? ¿Viajas inmediatamente a los Estados Unidos? ¿Te queda aquí en un campo de entrenamiento? ¿Cómo funciona esa parte? No, en ese momento yo practicaba con el señor Marcial Martínez, que Dios lo tenga en la gloria, él falleció. Pero en realidad, para serte honesto, yo no practicaba con vista a ser filmado. Yo practicaba porque me gustaba, yo jugaba. Yo era un jugador de jugar en varios torneos y practicaba el béisbol porque me gustaba y estudiaba. En esos años, no es como actualmente, que ya un niño de 8 o 10 años tengo una academia. Sí, sí. Cuando a mí me filman, Texas filmaba a los jugadores y los mandaba a Estados Unidos. Cuando a mí me descubrieron, por decirlo así, que me filmaron, ellos entonces ese año iniciaron una academia para que yo me desarrollara, que de hecho la hicieron y la iniciaron en San Cristóbal, y fue el primer año que Texas jugó liga de verano. Antes de empezar la verano, ellos lo que hicieron fue que me mandaron al AA de aquí del distrito. Yo jugué con el equipo de la UAS. Y ya luego cuando terminé el torneo, entonces ahí jugué liga de verano, que solamente pude jugar la mitad. Tuve un buen desempeño. El siguiente año me mandaron a Estados Unidos. O sea, EXA construyó o inició una academia en República Dominicana motivada por el talento de Rubén Mateo. Así fue. Recuerdo como ahora que eso fue idea del señor Omar Minaya, que en ese momento era el coordinador de ligas menores de la organización. Inmediatamente él vino al país cuando Cuque Acevedo le dijo de que me hubiera filmado. Entonces él dijo, no, que hay que hacer un equipo para que juegue liga de verano para poderlo desarrollar. Porque en ese momento ellos compartían liga de verano con el equipo de Chicago Cubs. Exacto. Allá en la ciudad de San Cristóbal. Entonces lo que hicieron fue que cogieron el play, lo remodelaron, lo arreglaron. Y ese fue el primer año que ellos jugaron. Y Rubén, tú firmas, escúchame Luis, Rubén, tú firmas en 1994, debuta en el 99, 5 años después de tu firma. Háblanos de ese proceso de ligas menores. ¿Qué tan difícil fue para Rubén Mateo, muchacho de San Cristóbal, adaptarse al ambiente de los Estados Unidos, lejos de tu familia? Háblanos de ese proceso, de esos primeros 5 años. Antes, te firman en el 94, como dijimos, debuta en el 99. Háblanos de ese proceso de esos 5 años en ligas menores. ¿Qué tan difícil fue para ti? Fue un tanto difícil, pero a la vez lo disfruté mucho, porque era algo que me gustaba hacer. Viajo mi primer año, inmediatamente jugué al nivel de clase A de 140 juegos. Lo normal era que nosotros cuando en ese momento nos mandaban a viajar, teníamos que pasar un proceso de jugar rookie, extender. Yo volé esas 2 ligas. Yo fui inmediatamente a los Charlotte River Dogs, que es una clase A. Ahí tuve un desempeño aceptable, batí creo que 260, si no más recuerdo. Me robé 30 bases, conecté con muchos jonrones. Tuve una temporada aceptable. Entonces ya de ahí, cuando regreso aquí, sigo entrenando. Y al siguiente año juego la Florida State League, que es una liga allá donde envían a los prospectos. Ahí tuve un desempeño aceptable, pero ahí me fracturó la muñeca. Entonces de ahí me operan. Ya luego que me operan al siguiente año me recupero. Ahí me mandan a la AA. En AA me estaba yendo súper bien, pero entonces tuve otra lesión del hombro. Entonces cuando me lesionó el hombro, que me terminó de recuperar, ese año fuimos campeón, recuerdo como ahora, en AA. Ya luego de la AA, entonces ya yo caigo en la regla de que me tenían que poner en el 40-man roster. Y ya para el siguiente año me invitan a los campos de entrenamiento. Ahí es donde me conoce el dirigente. Y tuve unos buenos campos de entrenamiento. Recuerdo que conecté 5 jonrones. Me dejaron hasta el último día en los campos de entrenamiento. Y ya de ahí me envían a la AAA. Y en AAA tuve unos 2 meses que para mí fueron los 2 mejores meses de temporada de mi carrera. Ahí yo en ese momento recuerdo como era que estaba bateando 370, llevaba 18 jonrones y haber empujado 60 carreras en los primeros 40, 50 partidos. Y de ahí cuando entonces me promueven y me suben hacia las grandes ligas. Mira, te hacía la pregunta, Rubén, porque nosotros aquí hemos tenido muchos peloteros. Por aquí ha estado con nosotros Francisco Coco Cordero, Ramón Santiago, Miguel Batista, Domingo Martínez, que fue nuestro más reciente, José Báez. Y la mayoría coincidían en esos momentos tan difíciles que pasan los jugadores
a nivel de ligas menores, que muchas veces tienen que ir al play, trasladarse al play a pie, se le gastan los chelitos, tienen que hacer magia para poder comer. A veces tenía que llamar, como el caso de Junior Novoa, aquí al papá, mira, mándame algo. Rubén Mateo no pasó por esa situación difícil de que se te acababan los chelitos, que no estaban la comida. ¿Cómo fue ese proceso? Gracias a Dios, no. En realidad, mi padre no es que son multimillonarios, pero yo vengo de una familia, por decirlo así, clase media. Cuando yo estaba en Estados Unidos, yo nunca me vi en la necesidad de tener que enviar dinero hacia acá. Entonces, el dinero que yo cobraba, por más poco que era para yo poderme suministrar allá. Y como dije al principio, yo me lo disfrutaba. Todas esas cosas que quise en algún momento los muchachos lo veían como que era pasar trabajo, yo lo veía como que era camino hacia el éxito. Sí, yo en Liga Menores viví con varios compañeros, compartíamos habitaciones, teníamos que fregar, teníamos que otro cocinar, en algún momento tuvimos que dormir en el suelo, yo cogí autobús de 20 horas y todo lo que, el proceso que todo, pero yo eso me lo disfrutaba, o sea, para mí eso era lo que yo quería hacer en el momento y yo me lo disfruté al máximo. Pero Texas, con planes de hacer una academia motivado en ti, no te metió la mano ya, no te puso en un lugar especial, ¿no? Eso fue algo que me ayudó a tal vez no pasar tanto trabajo como lamentablemente otros jugadores le ha sucedido. Por ejemplo, Tesa hace el equipo aquí en la Liga de Verano para que yo juegue, pero yo soy nacido y criado en San Cristóbal. Yo no me tuve que quedar en la pensión de Tesa. Yo jugué en Liga de Verano viviendo en mi casa. O sea que yo iba en la mañana, jugaba Liga de Verano y me regresaba a mi casa. Los demás muchachos de San Pedro, de La Romana, de Santiago, de cualquier parte del país, tenían que estar viviendo en San Cristóbal, en una pensión, en el polideportivo. Entonces quizá para ellos sí era un poquito difícil. Yo no, yo estaba en mi casa. Entonces cuando yo viajo, yo el primer año juego clase A. En clase A el sueldo es mejor que el de la rookie. Y ya en clase A hay jugadores que normalmente tienen 2 y 3 años jugando y viajando y conocen el sistema. O sea, por eso a mí se me hizo un poco más fácil. Ok, y háblanos de ese proceso, Rubén, que es el sueño de todos jugadores. Ese momento de pisar el terreno del equipo de Grandes Ligas. Tú debutas el 12 de junio de 1999, o sea que lo hiciste al inicio de temporada. ¿Cómo se dio el proceso en los campos de entrenamiento? ¿Quién ya del equipo te dijo, Rubén, tú hiciste el equipo, tú te vas a quedar en Grandes Ligas? Háblanos de ese proceso, de ese debut en Grandes Ligas. ¿Cómo fue ese proceso en sí? Yo no me quedé en el equipo. Ese año yo tuve un campo de entrenamiento del sueño. Pero desde que yo hago los campos de entrenamiento ya yo era el prospecto número 1, tanto de la organización como del béisbol. Entonces a mí me dijeron, mira, tú te has invitado a los campos de entrenamiento, pero tú vas a empezar la temporada en AAA. Okay. Tú vas a estar aquí recibiendo oportunidad para que te sigas desarrollando, pero tú vas para AAA. Bueno, pues yo lo que hice fue que en los campos de entrenamiento yo me lo gocé. Yo di creo que 7 jonrones. En ese momento todo el mundo lo que estaba era pensando porque él no se va a quedar arriba. Pero yo apenas tenía 21 años y el equipo tenía sus outfield que eran Juan Igor González, tenían a Goodwin, el centerfield, y tenían a Rusty Greer, que era el left field. O sea, no había manera de que yo me quedara en el equipo. Pero yo, gozándome el juego como siempre lo hice, tuve una excelente pretemporada. De hecho, a mí no me bajaron, a mí me llevaron a Arlington, Texas. Cuando iba a empezar la liga me mandaron de Grande Liga a AAA, que estaba cerca en Oklahoma. Cuando llegó a Oklahoma, con la experiencia de los campos de entrenamiento y de esos grandes veteranos que se me acercaron y me aconsejaron tanto, yo en los primeros 50 juegos en AAA estaba teniendo 360 con 18 jonrones y 60 carreras empujadas, creo. Yo estaba liderando la triple corona y iba a ser jugador más valioso de la AAA. De hecho, cuando a mí me suben, que me dan la noticia, fue como un agridulce. Contento porque voy para Grande Liga, pero voy a dejar esta temporada que estoy teniendo, porque esa temporada quizás me va a llevar a otro nivel, aún más alto del que ya yo estaba como prospecto, porque yo me iba a ganar la triple corona en AAA fácil. Pero me suben y gracias a Dios me subieron, que era el sueño mío y de todo jugador. Y nada, me subieron y recuerdo que esa misma noche mi primer hit en Grande Liga fue un jonrón. Wow. Contra Pedro Julio Atacio. Algo que nunca se me va a olvidar. Recuerdo como ahora me subieron, me pusieron de segundo bate. En mi primer turno yo di un batazo entre tercer y ciol, llegué 6, pero descartaron que fue error. Fue en el Interliga en Texas contra Colorado,
que Neyfi Pérez se sintió mal porque ese año Neyfi Pérez creo que ganó guante de oro y fue un hit, pero lo dieron error. Pero ya en mi segundo turno, que fue una situación del juego como que había corredor en base y Neyfi entra al montículo a hablar con Pedro Julio Atacio y le dijo como, mira, yo lo conozco, de ahí el escogido, lo acaban de subir, pero ten cuidado. Y dijo, no, está bien. Y jonrón. Ese fue mi primer hit en Grandes Ligas debutando con jonrón. ¿Y cómo se da el proceso? Ya tú acabas de decir que estaba en AAA, pero ¿cómo se da el proceso que te llaman? Rubén, tú estás en Grandes Ligas. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Y a quién tú llamaste inmediatamente después de que te llaman y te dicen que tú vas para Grandes Ligas? Normalmente a nosotros siempre nos hagan una broma cuando nos suben. La mía fue un poco chistosa, porque ahí en AAA, yo siendo el pulpeto número 1 de la organización y del béisbol, yo como que jugaba muy relajado y se me permitían ciertas cosas que a veces, después del juego, a veces uno oía música, uno hablaba quizá un poco fuerte. Ese día, después del juego, el dirigente me llama a su oficina. Me dice que por qué yo hablo tan fuerte, que por qué yo siempre estoy tan contento. Y digo yo, porque me siento ¿Quién era el bien. dirigente? Ese año el dirigente, este señor en paz descanse, se me ve el nombre, no lo recuerdo el nombre exactamente. Pues bien, es lo que me dice, que mira, que por tu actitud, que tú siempre estás tan contento. O sea, no era que yo hacía algo fuera de lo normal, ni molestaba al dirigente ni a los demás compañeros, sino que yo era siempre un tanto alegre. Que por eso así me van a tener que mover de equipo. Y yo me quedo como... Pero yo estoy líder en bate de la liga, líder en jonrón, líder en empujada, y me están diciendo como que cambie mi actitud, que estoy muy contento. Pues bien, es lo que me dice, sí, tú mañana te vas. Y yo estoy ajeno a todo. Y ahí me dice, pero tú vas para Grande Liga. Inmediatamente me comuniqué con mi familia, mi padre, mi madre, llamé al señor Héctor Puque Acevedo, que fue quien me filmó. Y fue una noche maravillosa, recuerdo que no pude dormir. No quería que el vuelo me deje. Y ya de ahí en adelante... Porque debutaste en la ruta. No, yo debuté en Texas, sino que estábamos en Oklahoma y tenía que coger un vuelo, creo que, si no me recuerdo, a las 8 de la mañana. Pero ya cuando me dan la noticia, en eso de las 11 de la noche, a lo que llego al apartamento recoge, me dan las 12 de la mañana y yo no, ese vuelo no me podía dejar. Yo no dormía. La emoción y el deseo de estar en Grande Liga. Rubén, ¿cuál de las ligas menores es más competitiva? Se habla que son ligas para desarrollarte, pero según con la emoción que habla de los números, ¿es AAA competitiva o simplemente es una liga para este desarrollo? Para mí en lo personal la liga más competitiva es en ese momento que yo jugué la Florida State League, porque era donde mandaban a los prospectos, tanto que venían de colegio como de las diferentes, o sea, ahí estaban los top, los prospectos. AAA se me hizo un poco más fácil porque ya eran jugadores más veteranos que sabían lo que querían, y eran jugadores que estaban esperando un momento para que los suban. Ahí como que uno juega más relajado, los viajes son en avión, las prácticas son más tranquilas, te permiten hacer ciertas cosas que en esas ligas más bajas no te permiten. Entonces a mí se me hizo más fácil en realidad en AAA que la clase A fuerte. Ahora bien, repito, yo tuve la dicha, gracias a mi talento y a Dios, de que yo solamente jugué clase A fuerte, AA y AAA. Yo no jugué las ligas que supuestamente son las más difíciles, que son las rookie y el extender. Yo esa liga la volé. Mi primer año yo fui directo a clase A. ¿Los equipos juegan para ganar? Eso es más o menos lo que decir. Fueron como, vamos a decir, Licey cogido. Todos los juegos se juegan para ganar. Supuestamente para desarrollo, pero al final tú eres campeón y te dan un anillo. O sea, te dan una motivación para que tú... Hay managers que sí tratan de desarrollar más que otros, pero al final el manager que lo van a promover al que gana. Entonces sí, ellos juegan la mayoría para ganar al final. Rubén, llega a Grandes Ligas. Normalmente cuando un novato llega a Grandes Ligas hay alguien que lo apadrina. Cuando tú llegas a Texas, ¿quién te apadrina entre los jugadores estelares de Texas? Y siempre normalmente que a los novatos le hacen una broma. ¿Qué broma te hicieron a ti cuando llegaste al equipo grande? Fíjate, a mí me apadrinaron varios jugadores, en este caso de mi equipo como fuera de mi equipo. Inmediatamente yo llegué, como yo estaba en los campos de entrenamiento, ya me conocían Iván Rodríguez, Rafael Palmero, al igual que Juan Igor González. Ellos me agarraron de la mano, pero Raúl Mondesi, con poblano mío, en ese momento él jugaba para Toronto. Él desde Toronto
se aseguró de que todo marche bien conmigo y de hecho él se comunicó con ellos haciéndole saber que yo iba a estar ahí y que se aseguraran de que yo estuviera bien. La broma que me hicieron fue que estábamos, recuerdo como ahora, en la ciudad de New York. Normalmente a nosotros cuando nos suben el primer año nos visten. Yo llego a Nueva York, voy de comprar con mi familiar y eso, y compro ropa en Grande Liga. Para después del juego, cuando me vaya a regresar, cámbiame bien chévere. Sorpresa, cuando ese día se acaba el juego, encuentro en mi locker un disfraz de payaso. A nosotros nos agarran la ropa, nos le esconden y eso está ahí. Pero vuelvo y repito algo que dije al principio, yo todo eso me lo gocé, porque yo sabía que me lo iban a hacer. Entonces yo lo que hice inteligentemente fue que agarré, me lo puse y me lo disfruté y me puse a bailar y chat. Y eso hacía que los veteranos se sintieran bien conmigo. Porque cuando uno no lo quiere hacer o no lo hace con gesto, es cuando ellos como que hasta te repiten a que lo hagan. Yo me lo disfruté, o sea, en Grande Liga, todo uno se lo disfruta. Habrá consecuencias de si no lo hacías. Hay una... Te repiten hacerlo, pueden hasta multarte dentro de los jugadores, pero que te vistan en Grande Liga. Sí. O sea, ¿quién no quiere que lo vistan en Grande Liga? Lo que sí me vistieron de Nueva York hacia Texas, que yo no quería ser vestido de Nueva York, porque ahí había muchos familiares y muchos fanáticos esperando cuando no salía. De hecho, yo me hubiese comprado una ropa que bien bonita, bien chévere para cuando saliera y al final salí de payaso. Hablaste de Raúl Mondesi, como de esos jugadores que te apadrinaron, se preocuparon por ti. ¿Qué otro jugador dominicano tú entiendes esa gratitud, que también fue alguien en esos primeros años tú de novato que tú sentías que tenía el apoyo, aunque no necesariamente jugara con Texas? ¿Qué otro dominicano tú entiendes que también fue activo ahí contigo? Fueron muchos. Yo le agradezco mucho al señor José Báez, que cuando yo llegué a Estados Unidos, él trabajaba en ese momento en Minnesota. Y él siempre estuvo al presente, siempre estuvo seguro de que las cosas me marcharan bien. De hecho, él era mi mentor en ese momento porque era la persona que yo llamaba y él se aseguraba que todo estuviera bien conmigo y me aconsejaba mucho. Báez, como dije anteriormente, Raúl Mondesi, y en el equipo, vuelvo y te reitero, los boricuas Iván Rodríguez, Juan Igor González, Rafael Palmero y esta persona que no mencioné anteriormente, el panameño Roberto Kelly. Él también me ayudó bastante. Fueron, yo diría, mis mentores en ese momento. Esos fueron los que sí te ayudaron, pero hay alguien que te la quiso poner difícil. En realidad no. Yo, gracias a Dios, tuve esa dicha en mi carrera que yo nunca padecí de ese problema. Principalmente en Texas, porque fue que en Texas, desde que yo filmé, que ellos armaron la liga de verano para que yo jugara, como que desde ese momento, yo recuerdo que en ese año el manager de la liga de verano fue un boricua, Manny Batista. Y para el juego de estrella de Grande Liga, que ese año se celebró en Texas, él trajo unos spikes para los muchachos. Y lo que él me trajo a mí eran de Iván Rodríguez. O sea que ya desde ese momento, él estaba hablando con Iván Rodríguez y con Juan Igor González. Mira, allá en Dominicana hay un muchachito de 16 años que ustedes lo van a conocer, viene para acá en algún momento. O sea que eso como que a mí me abrió muchas puertas en el sentido de que, por decirlo así, yo era el niño mimado de la organización. O sea que como que todo se me facilitó. O sea, tú estabas proyectado a ser el número 1 de las grandes ligas a nivel global. Eso no hacía que alguien tuviera un cero, le traiga el equipo, Juan Igor, Bosch, cualquiera de ellos, dijera, bueno, viene que nos va a quitar la titularidad. No, al contrario, porque ese nivel... No, si tú superas que ese nivel en Grandes Ligas, no, porque ya son jugadores que tienen una trayectoria. Y lo más que podía pasar es, como sucedió, que Juan Igor González lo movieron de equipo, pero fue a Detroit donde le estaban ofreciendo un contrato que en el momento era el más grande de la historia. O sea, que yo fuese subiendo y que en algún momento yo era el que tal vez iba a ocupar el puesto de él, no había ningún celo. Al contrario, Igor me trató muy bien. De hecho, él, no, todo lo contrario. Rubén, debuta en el 1999. Estás con Texas, tú acabas de decir que en ese momento era el niño mimado de la organización. Dura 3 años ahí en Texas, 99, 2000, y en 2001 te pasan a los Rojos de Cincinnati. Cuando te dan la información, ya tú tan compenetrado con la organización, ¿cómo se sintió Rubén Mateo cuando te dan la información y cómo te dicen que tú vas para el equipo de los Rojos de Cincinnati? En verdad fue un trago amargo, no porque fui cambiado, sino por cómo fui cambiado en el momento, por el proceso que estaba pasando. Porque la temporada anterior yo me fracturo la pierna, me fracturo el fémur, que fue una lesión
que literalmente yo siempre he dicho que me limitó muchas cosas en mi carrera. Yo duro fuera de la temporada, silla de ruedas, muleta, entonces vengo tratando de recuperarme en los campos de entrenamiento, batallando con la recuperación, me sentía bien y decidí que yo estoy bien y vamos a jugar pelota. Pero el año que duré fuera me limitó mucho a yo prepararme de la manera que siempre lo hacía. Empecé un tanto con un inicio de temporada por debajo, entonces me bajan a AAA. Cuando me bajan yo como que, wow, bueno, pero vengo de un proceso de una lesión. Pero inmediatamente soy bajado, antes del mes me cambian a Cincinnati. Entonces ya cuando me cambian, ahí fue como que yo como que noté como, wow, ¿qué está pasando? Pero sí, eso del cambio en verdad fue más por lo de la lesión, porque los jugadores son cambiados a diario, o sea, a veces hay cambios que de hecho a uno le favorecen. Pero quizá en el momento que fui cambiado, por como ya yo venía subiendo en la organización y por el trato que ya yo llevaba, llegar a una organización nueva, donde iba a encontrar a otra persona que así se llevan el trato que yo recibía donde yo estaba, eso sí en el momento como que batallé un poco con el cambio. Pero en ese momento, ¿quién te informa del cambio? ¿El manager, el gerente? ¿Cómo se da ese proceso de cuando te informan, tú vas para Cincinnati? Mi abogado. Okay. Él es quien me llama, me dice que fui cambiado, ya él en ese momento me llama la organización de Texas, el gerente y eso, para darme las gracias por el tiempo que tuve con ellos, que fui cambiado, que etcétera, etcétera. Y recibo también la llamada de Cincinnati del gerente Jim Baldwin, que fue una persona que siempre estuvo detrás de mí desde mis inicios, después fue que él me lo confesó, era algo que él quería, andaba buscando, hasta que en ese momento se dio la oportunidad y él aprovechó y fui cambiado hacia Cincinnati. Bueno, señores, estamos aquí en su programa Historia de los Grandes Deportistas, una conversación muy amena con este pelotero de mucha experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas, Rubén Mateo. Nosotros vamos a hacer nuestra próxima pausa comercial y retornamos. Estamos aquí nuevamente en su programa Historia de los Grandes Deportistas a través de Cananga Visión 98, que está precisamente en el gusto de la teleaudiencia nacional. Cananga Visión. Bueno, gracias también, ahí ustedes ven en pantalla, al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que es nuestro principal auspiciador. Aquí estamos conversando con Rubén Mateo, pelotero de Grandes Ligas. Rubén, hablábamos en la pausa de ese proceso del cambio, cuando te llaman y te informan que tú vas para una nueva organización, para este caso de la Liga Nacional, los Rojos de Cincinnati. Háblanos cómo fuiste recibido con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Fue como dije anteriormente, el gerente en ese momento de Cincinnati era Jim Baldwin, él siempre quiso que yo perteneciera a ellos, pero yo venía de esa lesión que me limitó a muchas cosas esa temporada. De hecho, yo recuerdo cuando llego a Cincinnati, que me cambian, yo voy a AAA y termino la temporada en AAA, pero inmediatamente termina la temporada, ellos ni siquiera me mandan a Santo Domingo, ellos me dejan allá en el invierno, en unos entrenamientos especiales, y yo me pasé el invierno entero en Cincinnati entrenando para tratar de volver a recuperar mi confianza, tanto física como mentalmente, porque después de mi lesión, yo jamás fui el mismo. De hecho, yo quedé con una pierna un poquito más larga que otra, y yo sí seguí tratando y traté, pero no fui el mismo. O sea, mentalmente y físicamente no volví a ser lo que en verdad yo fui antes de la lesión. Bueno, dicen, señores, que una imagen habla más que 1000 palabras. Nosotros tenemos un video, 2001, Leones del Escogido, Tigres del Licey, una explosión ofensiva de Rubén Mateo. Y para esa nueva generación que no vieron a Rubén Mateo jugar, ahí lo tenemos. Dale audio, ahí tenemos a Tomás Troncoso, Alex Vargas, dos colegas que lamentablemente ya no están con nosotros, y la narración de nuestro gran amigo y hermano Osvaldo Rodríguez Uncara. Ahí vemos a Rubén Mateo. Rubén Mateo, ustedes ven en segunda, ahí está corriendo Raúl Mondesí. Aquí viene el picheo jonrón de Comunal. Voló la pared de atrás del estadio Quiqueya. ¿Recuerdan ese momento, Rubén? Wow, ese fue uno de muchos. Sí, aquí, gracias a Dios, en el invierno pertenecía a los Leones del Escogido. Fue el único uniforme que vestí. Siempre fui escogidita, ya que mi papá lo era y lo sigue siendo. Y ese día recuerdo como ahora que conecté 2 rones contra el Licey. Me encantaba jugar contra el Licey.
Muy buena asistencia ese día. Tengo entendido que era un domingo en la tarde, ese partido Leones del Escogido, Tigres del Licey. Ese fue el primero de dos cuadrangulares. Vamos también a ver el otro. Ahí están los fanáticos escogidistas. Lamentablemente Luis en ese momento no podía aplaudir porque Luis estaba en el otro bando. Ahí vemos el otro cuadrangular por la misma zona. No, esa es la repetición, ahí mismo vamos a seguir ahora con el otro cuadrangular. Bueno, ahí está el otro turno de Rubén Mateo. David también corría en segunda. Eso fue específicamente el día 21 de diciembre de 2001. ¿Recuerda el lanzador, Rubén? En verdad no recuerdo el lanzador. De hecho, yo tuve varios partidos múltiples de jonrones contra el Licey. Bueno, ahí va el otro palo de Rubén Mateo por la misma zona. Ese fue el que voló la pared de atrás, no la pared del left fielder, voló la pared que está detrás del outfielder, que hay un playcito de comunal. ¿A qué picheo fue, Rubén? ¿Recuerda? Fue una reta. Creo que ese año fue la temporada que yo conecté los 10 jonrones en menos de 100 turnos. Sí. Creo que soy el primero y el único en hacerlo en esta liga. Esa fue la temporada 2021-2022. Exacto. 2001-2002. 2001-2002. Bueno, ahí está la alegría del equipo de los Leones del Escogido, el cuadrangular de Rubén Mateo, ahí con el equipo de los... Ahí está Rubén, que todavía David, no era David Ortiz, era David Arias. David Arias, mi compadre. Y del béisbol era Rubén por encima de David. Bueno, ahí vemos otro video, ese ya en Grandes Ligas. Ahí Rubén decide ese partido a favor de los Rojos de Cincinnati, una base por bola con las bases llenas en la novena entrada. Y Rubén joció esa base por bola ahí y decidió el triunfo contra precisamente los Padres de San Diego. ¿Recuerda ese momento, Rubén? Claro, eso fue un juego que se fue traíne ahí en el estadio de Cincinnati. Y sí, fue un juego que con una base por bola lo ganamos. ¿Ese fue tu primer año con los Rojos? Si no me recuerdo, fue el segundo. Ok. Fue al inicio, también prácticamente el inicio de temporada. Tenemos otro video. Bueno, ese es México ya. Ese fue México. Un partido histórico. Vamos a ver si ese... Sí, creo que sí. No, ese fue México. Eso fue México. Eso fue... Campeche. Campeche, precisamente sí. Eso fue el 26 de mayo del 2015. Sí, ese fue un cuadrangular que conectó Rubén Mateo en la temporada 2015 contra el equipo de los Leones, creo que era. Leones de Yucatán. Sí, bueno, ahí vemos el cuadrangular de Rubén Mateo. Le pusieron, y ese apodo, Rubén Mateo, que te pusieron en México. Eso fue ahí en Ciudad del Carmen, después de un juego que yo tuve, que di 3 jonrones, incluyendo 2 con bases llenas. Ese día yo remolqué 12 carreras, implanté un nuevo récord y desde ese día en adelante me empezaron a apodar Rubén Bateo. En ese precisamente, es el momento histórico. Ahí Rubén conecta doble con las bases llenas. Exacto, y donde me convierto en el nuevo récord de 12 carreras en un juego de 9 innings. ¿Se mantiene ese récord? Creo que esta temporada fue roto, si no mal recuerdo. Creo como que sí, que alguien empujó 13. No estoy seguro de quién fue que lo hizo, pero creo que este año me lo rompieron. Bueno, ahí vemos un momento del partido. Ahí fue que Rubén, bueno, ahí viene el batazo por el left fielder. Que limpió las bases. Rubén ya tenía, en ese turno ya tenía 9 carreras remolcadas, 2 cuadrangulares con las bases llenas y un cuadrangular solitario. Bueno, ahí viene el batazo. Ahí vemos la garabía de... ¿Fue en la casa o estaban de visita? Fue en la casa, fue un doble hacia el left field con casa llena y ahí fue donde entonces yo pude implantar el nuevo récord de 12 carreras empujadas en un partido de 9 entradas. Excelente. Bueno, señores, como les decía, una imagen vale más que 1000 palabras. Un momento histórico, que ya Rubén no había visto ese video y cuando él dio los 2 cuadrangulares con los Leones del Escogido, y es precisamente para que las personas vean la trayectoria de estos grandes atletas. Rubén, háblanos entonces, ya que estamos viendo esos 2 videos, específicamente los 2, háblanos de tu paso por el béisbol mexicano. Jugaste con 4 organizaciones en el béisbol de México. Háblanos cómo se dio ese proceso que tú vas a jugar a México. Bueno, cuando fui la primera vez, estaba en una liga independiente en Estados Unidos y de ahí me contrataron para que fuera. Duré poco, no me gustó mucho cuando fue al principio por el tema de la comida y eso. Luego yo me retiro del béisbol
en su totalidad. No estaba jugando béisbol. Duré literalmente alrededor de 2 o 3 años que no jugaba. Se me acerca un amigo y me dice que si yo podría acompañarle a México con unos niños que iban a hacer un evento. Yo no estaba como muy seguro de ir, pero entonces me llama otro amigo, Jerónimo Berroa, me dice, mira, yo conozco a esa persona, si tú no estás ahora mismo ocupado, acompáñalo para que tú, como tú estuviste en un momento allá en México. Y yo acepté, ese señor se llama Hugo Catrén. Y nada, yo fui a México a ayudarlo con esos niños, ya yo retirado, fuera de forma. Él me empieza a decir, mira, yo siempre he sido un fanático tuyo, me gustaría que tú vuelvas a jugar béisbol. Y yo lo miro y digo, pero tengo 3 años que no juego, ¿de qué tú me estás hablando? Me dice, pero tú aquí en México puedes batear designado, tú todavía tienes tiempo de hacerlo. Yo eso como que no le di mucha importancia. ¿Qué edad más o menos tenía Rubén para ese momento? Eso fue en el 2015, 2014, Okay, si no sí, mal recuerdo. sí. Pues bien, ya luego él me dice, mira, yo voy a comprar un equipo y yo quiero que tú juegues en mi equipo. Yo vi eso, o sea, para mí, yo fui, duré un mes, lo ayudé con unos niños que él tenía, que de hecho firmaron varios de ellos. Actualmente uno en Grandes Ligas, el colombiano, que mantengo buena comunicación y relación con él, que actualmente está con el equipo de Tampa. Él se llama... Bueno, dije que mantengo contacto, se me olvidó el nombre. Y de ahí Hugo compra el equipo. Compré el equipo, me dice, mira, yo quiero que tú te vengas a México para que tú juegues. Noviembre, yo le digo, pero ¿cómo para que yo juegue? Si tú quieres, yo te puedo ser gerente en el equipo. No, pues está bien para que sea gerente. Cuando llego allá, me dice, tú vas a ser gerente, vamos a formar el equipo. Yo les recomiendo a Félix Fermín, les recomiendo a Freddy Guzmán, a Gilberto Mejía. Ese fue el año que Willy Ibar tuvo un problema aquí en el país. Le dije, mira, vamos a traernos a Willy, que él no tiene trabajo en Estados Unidos, a Willy Ibar. Y él me dice, me falta un jugador, y eres tú. Le digo yo, que yo no voy a jugar, yo tengo que hacer el equipo. Pues cuando cansarle el cuento, él agarra y me dice, tú vas a jugar, me puso un entrenador privado. Y me quedé en México desde noviembre hasta febrero entrenando. Me pasé diciembre y todo, yo acepté el reto. Yo tenía en ese momento como 250 libras. Wow. Sí, fuera de forma totalmente. Me puse en forma y jugué. Félix Fermín confió en mí, creyó en mí. Ese año batí 300, di 25 jonrones y tuve un año aceptable. Entonces ya el siguiente año fue cuando yo tuve la temporada que tuve, que fue la temporada de jugador más valioso. Y de estar fuera de béisbol, por el talento que gracias a Dios me dio, después de 3 años pude ir a jugar y después de eso jugué unas 3, 4 temporadas y me fue muy bien. Ya luego después de ahí me llamaron para que fuera a reforzar un equipo como refuerzo a Nicaragua y tuve la dicha de que fui campeón en Nicaragua. Aquí tengo que fuiste a México por primera vez en 2009 con los Broncos de Reynosa, firmado como outfielder, left fielder exactamente, y luego volviste entonces en el año 2012 con los Delfines del Carmen. Así es, yo fui en el 2009, vuelvo y reitero, pero yo fui de la liga independiente. Creo que duré poco, un mes, me enfermé del estómago y no duré mucho. Ya en el 2012 fue cuando fui con Delfines, que ese fue el año que yo fui pensando que iba a ser gerente del equipo. Me puse a entrenar y acepté el reto y gracias a Dios después eso jugué unas 3, 4 temporadas en el equipo. Tengo aquí en 2015 con el equipo de Campeche. Exacto. Volviendo entonces un poquito más atrás, 2005, te va a la liga coreana con el equipo LG Twins. Háblanos de tu experiencia en Corea y cómo se dio ese proceso para que tú jugaras ese año en Corea. Me encantó el Oriente. Ya eso fue después de mi lesión, obvio. Y cuando estuve allá, la lesión no me dejó jugar mucho. Sí fui, pero mi participación fue muy limitada porque allá fue donde descubrieron que yo quedé después de la lesión de la fractura de la pierna con una pierna un poco más larga que otra. Y me molestaba mucho la espalda. No pude jugar mucho, pero sí me gustó la experiencia. Corea del Sur me encantó, pero en verdad yo allá no pude jugar mucho. ¿Y qué fue lo que más te gustó de Corea? El ambiente, la fanaticada, el béisbol. Háblanos también el nivel del béisbol, si es un nivel de cierta preponderancia. Lo que más me gustó fue su cultura, en verdad. El nivel de béisbol de ellos es competitivo, yo diría que un poco más que AAA y mucho menos que Grandes Ligas, pero ellos son muy organizados, entrenan mucho y la preparación que ellos utilizan es
es literalmente perfecta. Ellos juegan a la perfección. Ellos son muy, creen en lo perfecto. Y a mí fue una experiencia muy bonita, independientemente de que no pude completar la temporada, pero me encantó bastante. ¿Y cómo se dio tu llegada a los Gigantes de Arriba en Nicaragua? ¿Cómo fue los contactos? En ese momento yo estaba aquí en invierno y venía de jugar el verano, no tenía compromiso con nadie, ellos me comunicaron y yo acepté. A mí siempre me gustó jugar. O sea que cuando yo tenía cualquier oportunidad de ir a jugar, reforzar cualquier equipo, yo no lo pensaba dos veces. Era mi trabajo, era lo que sabía hacer, lo que me gustaba hacer. Pero ya, ¿cómo te recibía el público? La gran figura de las grandes ligas, Liga Dominicana, llega a Nicaragua, llega a México. ¿Cómo te recibían esos fanáticos? Mira, sabes que siempre tuve esa dicha que cuando fui a jugar a diferentes partes del mundo, sí me recibían de esa manera. Sabes que los equipos siempre usan mercadeo. Ellos cuando contratan a un jugador, ellos lo que hacen es que le hacen su promoción y dicen cierta cosa de uno. Y cada vez que yo llegaba ya me estaban esperando los fanáticos y siempre con la puerta abierta y siempre tuve esa bonita experiencia. Y a eso súmale que yo fui arriba a un equipo que quería ganar y yo aporté bastante. De hecho, creo que en esas finales, si no más recuerdo, di como 4 jonrones en una serie corta. O sea que sí, fue algo muy bonito. Rubén, ya, háblanos ya un poquito aquí, que hemos dejado ya para último, el tema del béisbol dominicano, tu experiencia aquí con el equipo de los Leones del Escogido. Recordamos, en esos años aquí del Escogido, había muchos jugadores de mucho nivel. Ahí estaba David Ortiz, creo que también estuvo ahí Jerónimo Berroa. Háblanos de ese paso, de ese proceso, de esa experiencia en el béisbol dominicano con el equipo de los Leones del Escogido. Wow, qué recuerdo. Sí, un tremendo equipo. Recuerdo que estaba David, Neyfi, estaba saliendo en esos momentos Berroa, al igual que Luis de los Santos. Era una camada que se iba, otra que llegaba. Estaba José Guillén ahí en ese equipo. José Guillén, claro. En un momento jugamos en el outfield José Guillén, Raúl Mondesí Sí, y yo. lo recuerdo. Fue una experiencia muy bonita, muchos jugadores de mucho nivel. ¿Qué te digo? Todo el mundo quiere jugar, todo atleta, perdón, quiere jugar en su país. A mí siempre me gustó jugar aquí. Lástima que por mis lesiones yo aquí me limitaba mucho. Yo aquí jugué muy poco. Sí. Yo normalmente jugaba en diciembre, jugaba poco. De hecho, lo mucho que hice lo hice en pocos juegos. Si tú te fijas, yo aquí cogí poco turno, pero tuve la suerte de que cuando jugaba siempre hice lo mejor, di lo mejor de mí y tuve buenos resultados. De hecho, creo que soy el tercero en la historia de por vida de los Leones del Escogido en jonrones de por vida. Y eso lo hice muy poco turno. Tuve la dicha, aunque perdí, de jugar en las finales contra las Águilas. Creo que de la temporada, si no más recuerdo, 2001-2002. 2002. Y la perdimos, pero fue una bonita experiencia y compartí con compañeros que hoy en día mantengo cierta amistad, como el caso de David, que somos compadres, entre el complurbano José Guillén, Juan Encarnación, Neyfi Pérez, un sinnúmero más de jugadores que ahí jugamos, Quilio Vera, entre otros, fueron muchos. Rubén, háblanos del béisbol dominicano. Tú que has estado entre la línea de cal, como se dice. Muchos peloteros, tanto dominicanos como extranjeros, elogian el nivel, y no solamente el nivel, la competitividad y el asedio de los fanáticos. Tú que has jugado en grandes ligas, ligas menores, Corea, México, pero con relación a esos países donde tú has jugado y la fanaticada dominicana, ¿qué tú entiendes? ¿Cuál es la diferencia? Para mí la diferencia es lo tanto que varía el nivel. Porque hoy tú te puedes enfrentar a un pitcher de AA y mañana uno de Grande Liga y pasado uno de Liga Independiente. Entonces es como una mezcla. A eso sumarle que el dominicano es muy fanático. Entonces tú vas, tienes un juego bueno, pero ya cuando tú llegas a tu casa o sales a la calle, todo el mundo sabe lo que tú hiciste. Pero de igual manera, cuando no lo tienes bueno el juego, un juego negativo, también de hecho las personas te lo sacan en cara. Entonces yo digo que aquí es más como la presión social. Porque en Estados Unidos tú tienes un juego 4-0, la prensa lo publica, pero tú lo obvias. Aquí te llama el primo, te llama el vecino, te llama el amigo, o está ahí de fanático voceándote. Y a eso súmale, varía mucho. Aquí normalmente tú no ves un pitcher 2 veces al año, un relevito. O sea, tú hoy
le batea a un bullpen y cuando vuelve a jugar serie con ese equipo le batea un bullpen totalmente diferente. Entonces yo creo que eso también hace, porque en Estados Unidos hay un equipo, hay un roster y siempre el mismo. Aquí el roster te varía todos los días. Aquí eso hace que se haga un poquito más difícil. Háblanos de esa experiencia, escúchame Luis. Entonces, de la fanaticada, en el poco tiempo que tú estuviste en Corea, ¿qué tú percibiste de la fanaticada? ¿Es una fanaticada fría? ¿Es una fanaticada agresiva? ¿Se parece a la fanaticada de la Liga Menor, que va más en familia? ¿Qué tú percibiste de esa fanaticada en Corea? Fría en su totalidad. Aparte de fría, lo que ellos comentan en su idioma es una ventaja. Independientemente de lo que ellos digan, uno no se entera porque uno no lo entiende. Pero una fanaticada muy educada. De hecho, aplauden al contrario. Y el nivel de educación de esa persona es fenomenal. Me encanta la cultura coreana. En verdad, ellos iban al play, disfrutaban de su juego, aplaudían tanto al de la casa como al visitante. Y de México, porque uno ha visto esa fanaticada de México que se pasan el juego entero desde el primero hasta el noveno inning. Háblanos de esa fanaticada mexicana. ¿Qué tú percibiste en la fanaticada mexicana en el tiempo que tuviste, que fuiste muy querido en México, al punto que te apodaron Rubén Bateo? La fanaticada de México es muy bonita, se mete mucho en los juegos, está muy pendiente a lo que tú haces. En México yo diría que lo que es un poquito más difícil es el tema de los equipos, de la directiva, porque en México te están batiendo 300. Sí. México es una liga un tanto poco complicada, no como muchas personas creen, que algunos de hecho hasta la minimizan, ¿no? En México yo conozco jugadores que han ido a jugar y no han podido durar un mes. México es difícil. México no es como algunas personas creen y piensan. De hecho, ahora Robinson Cano estuvo por allá y tuvo una excelente temporada, pero es una buena liga. Los fanáticos son tremendos, son chulos, son muy de béisbol, les gusta mucho el béisbol. Bueno, tú estuviste en la serie final del 99, aquella del Licey Escogido, fue una de las más reñidas. ¿Tú estuviste en aquella? Sí, yo estuve, pero no participé. Recuerdo como, exacto, que fue el año de Chávez. Exacto. Sí, yo estuve ahí, yo viví todo eso, pero no participé porque en ese momento estaba lesionado. ¿Cómo sí se vivía ahí dentro? Porque, por ejemplo, ese último partido, fueron 9, pero ese último partido que estaba, que se iba arriba el Escogido, se iba el Licey, en la calle uno estaba, bueno, yo no me quedaban las uñas. En el último partido a mí me llamaron para ver si yo podía jugar, al final no pude. De hecho, el último partido yo no estuve en el estadio, yo preferí verlo por la televisión porque había mucha tensión. Pero fue algo histórico, en verdad. Sí, yo recuerdo, incluso mucha gente culpaban a Daniel Aquino como responsable de esa derrota, porque ahí fue que salió la famosa frase del equipito. Porque uno veía el roster de ambos equipos y el equipo de los Leones del Escogido lucía muy superior al equipo de los Tigres del Licey, al punto de que Daniel Aquino dijo en ese momento, al inicio de la serie final, que ese era un equipito. Entonces ahí se pegó la frase aquella del equipito, que fue una temporada, que fueron unos años, yo diría que hasta un tanto difíciles para los Leones del Escogido, porque era un equipo que tenía un gran material humano. Tú mismo acabas de mencionar ahí David Ortiz, Juan Encarnación, Neyfi Pérez, pero fue una época donde los campeonatos no llegaban al equipo de los Leones del Escogido. ¿Qué tú crees que incidió ahí, teniendo el equipo tan buen material? Yo diría que fue una mezcla de varias cosas. Sobre las finales, sí teníamos un mejor equipo que el Licey, pero yo siempre he dicho que una serie corta no la gana el mejor, sino el que mejor juega. Ellos en ese momento jugaron mejor que nosotros. De hecho, teníamos el mejor relevista del momento y ahí fue que le hicieron el lío, como uno dice popularmente. Fíjate, sí, nosotros teníamos tremendo material, muchos jugadores de cartel, pero las cosas no nos salieron. Después vino Moisés Aló, cogió la directiva. Creo que eso cambió y varió todo. Creo que tal vez en el momento que nosotros estuvimos, nosotros quizás necesitábamos de alguien que fuera quien llevara la rienda de todos nosotros, porque era una mezcla de mucho talento, mucho prospecto y muchos jugadores a la misma vez parecidos en ese sentido. Entonces eso a veces es un tanto difícil de poder manejar. Quizá yo entiendo que a nosotros lo que nos faltó en ese momento fue alguien, como en el caso de que luego lo hizo Moisés, de que supiera coger la rienda de nosotros y nos llevara por el camino que debíamos ir. De hecho, recuerdo que en aquellos momentos hubieron ocasiones que nosotros, los jugadores, incluyéndome a mí, tomábamos decisiones por encima de quienes gerenciaban el equipo. Okay. Algo que no estaba bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que tal vez los jugadores éramos tan talentosos en el momento
que de cierta manera, y no quiero que se malinterprete, hacíamos cosas que no debíamos de hacer o nos permitían que hiciéramos cosas que tal vez no eran las correctas. Se hacía la no. Se le ponía el no al dirigente. Eso lo dijiste tú. No, te pregunto. Puede ser. Rubén, muchos momentos que nosotros recordamos, porque le dimos mucho seguimiento a tu carrera, ese juego de México con 12 carreras remolcadas, el video que pusimos aquí del momento de los 2 cuadrangulares con el equipo de los Leones de Recogido, tu debut en Grandes Ligas, pero ¿qué momento siempre ha permanecido ahí positivamente en la mente de Rubén Mateo como jugador? Un hit que diste, una base por bola, una jugada que hiciste out. Háblanos de ese momento que todavía perdura en tu mente como el momento que te dices, wow, lo viví, lo disfruté. Yo diría que el de la mayoría de los jugadores, su primer juego en Grandes Ligas, su primer hit, su primer turno. Mi primer hit, que fue un jonrón la primera noche que debuté, es el momento que no creo que se me vaya a olvidar nunca ni jamás. Para mí fue el mejor momento. Pero vamos a hablar de un extremo a un extremo. Vamos a jugar, ¿no? Tú sabes que siempre, o para Rubén Mateo, ¿qué lanzador, ya sea en Grandes Ligas, o México, béisbol dominicano, tú recuerdas que te daba problemas, que tú lo veías calentar, wow, está fulano? Porque a veces no es necesariamente que sea un estelar, porque a veces tú a un estelar le descifras más fácil un lanzamiento que a cualquier pitcher normal, del montón, pudiésemos decir. Pero ¿qué pitcher, qué lanzador tú recuerdas en tu mente que tú dices, wow, ese tipo me da problemas para yo poderle conectar? Y si hay algún lanzador que tú dices, bueno, viene fulano hoy subo yo el promedio. Eso es normal, eso siempre pasa. En el caso mío, Heredia, de las Estrellas. Satanás Heredia. Nunca pude darle un hit. Y cada vez que yo le iba a batear, me partí el bate. O sea, yo me lo traían. Situación importante, sexto, séptimo inning, yo iba a batear Heredia. Yo decía, ya. Nunca pude batearle a Satanás Heredia. ¿A cuál pitcher yo le bateaba bien? Yo no tuve como ese gran problema con los pitchers. Recuerdo que Heredia se me dificultó bastante, pero con los demás me iba bien. Y con Pedro, pues tuviste oportunidad, tú siendo todavía un pelotero novato, enfrentar a Pedro. ¿Qué tan difícil era Pedro Martínez? Pedro era el pitcher más difícil en ese momento, el que domina, o sea, Pedro era el pitcher más dominante. Yo a Pedro en verdad solo le cogí 3 turnos en mi carrera, me di un pelotazo en el play de allá de Boston. En mi primer turno que me enfrenté me tiré un sinker, que de hecho casi hasta trato de hacerle spin, la bola me golpeó en el hombro. Ya luego de ese juego, ellos fueron a Texas, hubo una broma, se pasaron antes del juego poniendo el video de cuando él me golpeó, y Palmeiro y Iván Rodríguez se estaban como burlando de mí en términos de chelcha, y yo recuerdo cómo era que yo le dije, yo se la voy a sacar a Pedro y para que ustedes me dejen de molestar. Y ellos se rieron a carcajadas como que yo estaba, o sea, Pedro. Yo creo que ese año a Pedro le dieron como 5 jonrones la temporada completa. Yo lo dije en forma de charla, de burla, o sea, un chiste. Consensualmente empezó el juego y se la saqué. Entonces ahí fue algo como muy chulo, ya que ellos dicen, coño, pero mira, Contra dijo que se le iba a sacar y se la sacó. Mira, y recordamos esos 2 momentos, recordamos el debut que Pedro te dio y también recordamos ese cuadrangular que lo estábamos dicho, o sea, de paso viendo por televisión ese partido. Señores, estábamos conversando con Rubén Mateo, un exjugador dominicano de Grandes Ligas. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa comercial y ya retornamos para la parte final del programa. Continuamos, amigos, en estos espacios Historias de los Grandes Deportistas, que llega a todos ustedes gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, a través de esta Cananga Visión 98. Continuamos esta interesante conversación con Rubén Mateo, una figura icónica del béisbol de la República Dominicana. Rubén, me llama la atención, una pregunta quizás un poco difícil de parte mía, pero realmente, aparte de las lesiones que has citado para no establecerte en las Grandes Ligas de la forma que proyectaba, ¿cómo era Rubén fuera del terreno? Disciplinado, indisciplinado, las fiestas, y si en algún momento algún comportamiento tuyo fuera de las líneas de cal tuvo que ver con lo que fue tu trayectoria en las Grandes Ligas. En verdad no, nada fuera de lo normal. A mi edad de 21 años, que fue cuando debuté en Grandes Ligas, es normal que uno adquiera cosas que uno no pensaba que iba a adquirir, pero yo nunca hice nada fuera de lo normal. Sí me gustaba el trago, la fiesta, como todo, o la mayoría de una persona de esa edad,
pero nunca fui una persona así como muy amante a la calle ni ligada al alcohol, gracias a Dios, porque como dije al principio, vengo de una familia que nunca me limitaron a hacer la cosa que yo quería, entonces yo no tuve esa necesidad como de querer aprovecharme de cosas que no viví. Yo recuerdo como ahora que mi papá siempre me dio la libertad de que yo hiciera lo que yo quería dentro de lo normal y dentro de las cosas correctas. O sea que no, nada que ver con eso, en realidad no. ¿Y qué hace Rubén Mateo actualmente? ¿Ha seguido ligado en el béisbol, colaborando de una manera u otra, entrenando? ¿Qué ha hecho Rubén Mateo ya después de su retiro? Soy de la persona que después que me retiré no tengo ningún problema en ayudar o tratar de colaborar en algún momento con algo que tenga que ver con el béisbol, pero actualmente no he estado interesado ni ligado a nada que tenga que ver con eso. Hasta el año antepasado que sí colaboré con un equipo de una liga que se jugó en San Cristóbal y fui gerente del equipo de los constituyentes. Y actualmente tengo uno que otro negocio y disfrutando de lo poco mucho que hice en el béisbol de Grande Liga, que de mi retiro y mi pensión. Bueno, señores, estamos conversando con Rubén Mateo. Rubén, tú sabes, tú decías al principio de la entrevista que cuando muchacho tú jugabas béisbol, pero no con las pretensiones de que te iban a firmar. Ya que Rubén firma a los 16 años, o previo a eso, ¿en qué jugador tú te vislumbrabas? Tú decías como muchacho, me gustaría cuando yo esté en Grandes Ligas ser como un jugador. El jugador que yo admiro es fulano de tal. ¿Cuál era ese jugador? En ese momento Raúl Mondesi, mi compoblano. Era el pelotero que yo veía como con el estilo de juego que él jugaba, que corría, que fiteaba, que bateaba, jugado en las 5 herramientas. Yo como que siempre seguí la trayectoria de Raúl. Mira, Rubén, en estos momentos, ya para nosotros concluir con el programa, se han suscitado unos casos. Me gustaría que tú, con tu experiencia, que puedas aconsejar a esos muchachos. Se dio el caso de un jovencito que la semana pasada falleció de 14 años por una sustancia supuestamente para animales que le inyectaron. Pero ¿cuál es tu mensaje a esos niños 13, 14, 12 años que, al igual que tú, tuvieron sueños de llegar en Grandes Ligas? Pero ¿qué tú le aconsejas a esos niños? Mi consejo no va directamente a los niños, sino a los padres y a los mismos dirigentes. Yo creo que tenemos que tomar un poquito más de precaución. Tenemos como que pensar un poquito más en la vida del ser humano y no solo en lo que puedan recibir en caso de ser firmado. Yo creo que eso hay que buscarle un paradero. Entiendo que deben de dejar de pasar cierta cosa, porque eso se hizo ahora viral, se hizo público, pero tengo entendido que hay otros casos que no se han hecho públicos. Creo que ya es momento de que un país que produce tantos jugadores al nivel que lo hace, como que eso se le busca un paradero, porque es lamentable que tanto los dirigentes como algunos padres se presten para dejar que a sus hijos le hagan ciertas cosas. Es algo que a mí en lo personal me molesta mucho. Quizá por eso y por otra cosa yo no he estado ligado directamente al béisbol en sí, porque es que actualmente hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con ellas. Ojalá y eso se pueda controlar o se le pueda buscar un final. O sea, entiende que las Grandes Ligas, las autoridades dominicanas deben controlar quién abre un campamento, una academia de béisbol. 100%. Debe de haber un programa, deben de haber reglas, deben de existir ciertas, buscar la manera de que no todo el que quiera, porque pueda, ponga un programa. Porque ahora mismo yo estoy viendo que aquí en este país el que quiere agarrar y dice, tengo una academia. Eso tiene que regularizarse. Debiera de haber un control, que no todo el que quiera, porque pueda, tenga el derecho de poder hacer lo que quiera con esos niños. Entonces ya se está viviendo que todo padre quiere tener un hijo pelotero. Entonces le venden ciertos sueños, dicen, mira, el hijo tuyo, y es algo muy penoso, en verdad. ¿Estaría Rubén dispuesto a asistir a algunas academias, a dar charlas o escuelas donde hay niños con pretensiones de ser beisbolistas? Ahí le hablar desinteresadamente y sin pensarlo 2 veces. En el momento que se me pida que lo haga, aquí yo estaré, repito, desinteresadamente. Qué claro bien. Que sí. Qué bueno, Rubén. Rubén, ya en la parte final,
¿tú no crees también que hay cierta culpabilidad? Los mismos equipos de Grandes Ligas y los mismos secados. Porque ya los secados, cuando van a la academia, un niño que tiene 18 años, 17, 19, ya no lo quieren firmar. Incluso los secados, yo que he estado ligado a varias academias de estas, nosotros hemos hecho trabajo de animación, de narración de los juegos, incluso hemos ido a compartir con los muchachos. Pero se da el caso de que hay muchos secados que quieren amarrar a los niños a los 12, 13, 14 años, 15. Ya el niño que tiene 17, 18 años, ya los scouts no lo quieren. ¿Tú no crees que parte de la culpabilidad del problema de que se quieran fichar los niños a los 12, 13 y 14 años comprometer? Totalmente. De hecho, hubo una organización que me va a reservar el nombre que me entrevistó para yo trabajar con ellos como scout. Y yo fui a la entrevista y todo salió bien. Pero ¿qué sucede? Que yo hice una pregunta. Yo pregunté que si yo tenía que cautear niños de 10 y 12 años y me dijeron que sí. Yo dije, ¿qué pasa si yo veo un niño de 18 años que aún tiene talento? Y me dijeron que ya 18 no se puede filmar. Y yo no acepté, porque ¿cómo yo voy a cautear a un niño con apenas 10, 12 años? ¿O cómo yo voy a dejar de filmar un talento porque tiene 18? Entonces son cosas que yo en lo personal entiendo que eso deberían de tratar de buscarle, debían de buscarle una mejor, deben de tratar como de regularizar eso. Porque es que un niño de 10, 12 años todavía yo creo que es muy temprano. Y uno de 18 apenas se está empezando a desarrollar. Entonces es el sistema nuevo, como dicen, y es el que se tiene que adaptar. Yo no lo comparto, no estoy de acuerdo con él y no creo que sería lo correcto. Bueno, señores, así con estas palabras de Rubén Mateo, nosotros llegamos a la parte final de este programa. Agradecemos inmensamente a Rubén Mateo que haya sacado de su valioso tiempo y haya venido desde San Cristóbal hasta aquí a compartir con nosotros, a compartir con ustedes su historia. Y la verdad que la hemos disfrutado al máximo. Gracias, Rubén. Gracias, como siempre, a Luis Manuel Ferreras, que comparte ser con nosotros. Gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, por el apoyo que siempre nos da. Y a todos ustedes que domingo tras domingo se mantienen ahí fijos para iniciar este su programa Historia de los Grandes Deportistas. El próximo domingo nos vemos aquí mismo con otro grande del deporte. Bye bye.